su capítulo 2, versículo 1. Pero antes de, puede buscar la lectura, pero antes yo quiero cantar una alabanza, amén. Una alabanza de oración. Yo antes cantaba mucho, ahora que hay muchos hermanos que cantan, ya casi no canto. Y que aunque quizás al talento a nosotros nos hace falta, pero el deseo nos sobra, amén. Así que en esta noche vamos a cantar un salmo. ¿Cuánto les gustan los salmos? Hay gente que dice que no puede cantar porque no conoce ninguna alabanza. El Salmo 145 es un salmo muy hermoso, amén. ¿Quieren cantarlo todos juntos, hermanos, en esta noche? Gloria a Dios. Salmo 145. Cantemos todos al Señor, amén. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente, para siempre. Cada día te bendeciré. Por eso es el himnario de los judíos. Vámonos a la palabra del Señor. Dijimos 2 de Timoteo, su capítulo 2, versículo 1, del 1 hasta el 13 vamos a estar leyendo. Yo creo que ya lo tenemos todos, hermanos. Si ya lo tenemos todo, vamos a leer la palabra así como está escrita, orando al Padre, al Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. La palabra dice de la siguiente manera: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo.
Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Puede sentarse, ya oramos. Vamos a tratar de ser explícitos y lo más breve posible para no cansarlo. Si bien es cierto, quizás el tiempo hay mucho, pero yo sé, hermanos, que hay que pues tomar en cuenta el cansancio de muchos que quizás de su trabajo se han venido directo para acá. Vamos a la palabra del Señor en esta noche, amados hermanos. El tema de esta noche es el carácter de un buen soldado de Cristo. Amén. Es quizás una porción bien conocida para usted, para muchos que al igual que yo nos hemos crecido en el Evangelio porque nacimos en una cuna cristiana. Pero el tema de la noche decíamos que era el carácter de un buen soldado de Cristo. Amén. Es que, amados hermanos, desde el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, desde el momento que cada uno de ustedes conscientemente le abrió las puertas de su corazón al Evangelio de Dios, a las buenas nuevas de salvación en su vida, desde ese momento lo que hemos alistado en un ejército, nos hemos enlistado en un ejército no terrenal como lo que vemos ahora de los países, de las naciones, sino en un ejército celestial. Amén. Todos nosotros, Dios nos escogió para que peleemos esa guerra espiritual. Hay muchos que ni cuenta se dan, como los muchachos aquellos que cuando están en la high school, cuando están en el senior, en el último año, y llegan y les pasan el papel, la hoja para que la firme y se enlisten en el ejército. Muchos lo hacen de una forma rápida, sin tener la mayor idea a lo que se están metiendo. Amén, de las responsabilidades que están adquiriendo al firmar esa hoja o al llenar esa hoja. No saben, quizás piensan en el orgullo que es ponerse el uniforme de un país que está tan alto, quizás como lo es Estados Unidos o qué sé yo, otros países desarrollados mundialmente en cuanto al poderío de guerra, pero no saben la responsabilidad que conlleva, no saben todo lo que tienen que abandonar, no saben el proceso que tienen que pasar para llegar a ser un soldado que esté capacitado para ir a pelear en la guerra. Amén. Muchos de nosotros, amados hermanos, creemos haber recibido a Dios y nosotros confesamos recibir a Dios y ser cristianos, pero aún nosotros no nos damos cuenta que Dios nos ha preparado a nosotros, Dios nos ha escogido a nosotros para que peleemos una batalla sobrenatural en este mundo. Amén. Porque dice la Biblia que en los cielos se está llevando una batalla a cabo, amén, entre las tinieblas, entre lo bueno, pero acá en la tierra también existe la energía de lo bueno y de lo malo. Están los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Está el ejército celestial y el ejército enemigo. Muchos de nosotros ahora el Señor nos está diciendo que no solamente tenemos que ser soldados de Jesucristo, sino que tenemos que ser buenos soldados. Y hay características que usted y yo tenemos que llenar para poder cumplir con estos requisitos. No es que porque yo quiero o porque yo tengo ganas o porque a mí se me predicó que debía de enlistarme en este ejército, yo estoy preparado. No, vamos a ver en primer lugar, amados hermanos, lo primero que Pablo le hace ver a Timoteo. Amén. Pablo le está haciendo ver a Timoteo cuál es el carácter que él debe desarrollar para ser, amén, un cristiano vencedor, un cristiano con fuerza, un cristiano capacitado, victorioso en la batalla celestial. ¿Por qué? Porque a Pablo le habían abandonado incluso los más cercanos que estaban a él en sus prisiones. Todos se habían ido y le habían dejado solo. A pesar de haber comenzado bien, a pesar de haber estado fuertes en un momento, a pesar de haber querido ganar esa batalla, cuando vino la persecución, cuando vino la cárcel, cuando vino el ministerio iba para abajo, dice que todos
se alejaron del varón de Dios. Pero le hace ver a Timoteo y le dice, no se trata de lo que te hayan enseñado, porque el evangelio, amados hermanos, esto no es teoría, amén. El evangelio es práctica, es básico, es amor, amén, es buenas obras, es cambiar lo que nosotros somos. Vamos a entrar al primer punto que Pablo le hace ver a Timoteo para ser un buen soldado del Señor Jesucristo. Y lo primero que le menciona es que tiene que ser fuerte. Capítulo 2, versículo 1 dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Este mismo llamado le hace Dios a través de Moisés, y en el libro de Josué nosotros lo encontramos a Josué cuando va a tomar la rienda del ejército de Israel para que vayan a conquistar las naciones enemigas. Le dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, amén. Pero la primera palabra que le hace ver en Josué 1:9 es y le dice, esfuérzate y sé valiente. Muchos de nosotros dentro de la gracia de Dios estamos cómodamente y ya no estamos, amados hermanos, en movimiento, ya no estamos creciendo espiritualmente porque hemos dejado de forzarnos, nos hemos acomodado a la rutina que hemos alcanzado, a congregarnos 2-3 veces por semana, a leer la Biblia solamente cuando se está en la iglesia, en el culto. Ya no tenemos esa disciplina, ya no tenemos ese movimiento, ya no tenemos esa destreza de nosotros querer trabajar y querer ser mejores en cuanto al evangelio, en cuanto a la gracia del Señor, amén. Dice la Biblia que somos soldados. ¿Cuántos de ustedes han sido llamados a enlistarse en ese ejército celestial? Lo primero que tenemos que tener en cuenta entonces es que para ser un buen soldado nosotros tenemos que darnos el sacrificio que Dios quiere. Dice la Biblia que presentemos nuestro cuerpo vivo, santo, en sacrificio agradable a Dios. Si nosotros no estamos esforzándonos hasta este momento para que esta obra vaya hacia adelante, para que nuestra vida espiritual sea mejor, para que en la casa la comunión sea mejor, para que las cosas caminen mejor, es porque, amados hermanos, no somos buenos soldados. Estamos tomando como aquellos que tomaban agachados y lamían el agua. No, tenemos que ser personas diestras en movimiento y tenemos, amados hermanos, que luchar por el evangelio del Señor. Los cristianos primitivos se identificaban porque eran personas que daban su vida por el predicar el evangelio, que se esforzaban, que caminaban, amados hermanos, caminaban millas, caminaban días de camino, no les importaba pasar hambre, persecuciones, no les importaba nada porque ellos sabían de que allá en los cielos ellos tenían una recompensa. ¿Sabe, amados hermanos? El mismo Pablo le dice en el versículo siguiente a Timoteo, si los atletas se esfuerzan por una corona corruptible, cuánto más nosotros que tenemos algo especial preparado en el reino de los cielos, tenemos que dar lo mejor de nosotros para que Dios nos vea con agrado. Es hora de que nosotros nos preparemos y digámosle al Señor, esfuérzame, hazme alguien de bien, alguien que trabaje, alguien que me mueva, alguien que esté dispuesto, alguien que esté abandone cosas que a ti no te agradan por hacer tu voluntad, porque de eso se trata, amén. ¿Cuántos de ustedes quieren ser grandes ministros en el evangelio? ¿Cuántos quieren ser grandes músicos? ¿Cuántos quieren ser grandes cantantes y solo se quedan en el muy deseo de serlo y nunca lo logran? ¿Por qué? Porque se les olvidó que para alcanzar las cosas, dice la Biblia, que el reino de los cielos se hace fuerte y que solo los valientes lo arrebatan. Si nosotros deseamos pero no nos esforzamos, eso se van a quedar en sueños, amén, en propósito de Dios para nuestra vida, pero depende de nosotros el poner aceite en nuestras lámparas para estar preparados. ¿Quién es el mejor guerrero? El que más practica, el que más experiencia tiene en el campo de batalla. Nosotros no tenemos ningún tipo de experiencia en el sentido espiritual porque no estamos preparados para bregar con todos los problemas que vengan. Porque sabe, si nosotros nos sentimos que Dios no nos está probando a cada uno de nosotros, es porque no estamos lo suficientemente firmes espirituales para resistir, amén, las acechanzas de la prueba, las acechanzas del diablo. Quizás nos sentimos cómodos en donde estamos, pero es porque ahí estamos de Satanás. Sabe que nosotros no significamos ninguna amenaza para el reino de las tinieblas, pero en el momento que nos revestimos de la armadura del Señor y
comenzamos a esforzarnos, nosotros somos identificados como personas, amados hermanos, que somos una amenaza para las tinieblas. Entonces cuando comienzan a venir los problemas y Dios comienza a sacarnos adelante con brazos fuertes, porque Él es el general, Él es el que va delante de nosotros como poderoso gigante. Dice la palabra del Señor, Él está con nosotros. Nosotros solo tenemos que seguirle a Él, en todo momento caminar con Él. ¿Cuántos creen esa palabra en esta noche? Entonces, en primer lugar, amados hermanos, yo sé que muchos de ustedes se han esforzado para estar en este lugar y yo les felicito, yo felicito a cada uno, déjenme decirles, pero yo también le insto a que no solamente con congregarnos tenemos que buscar de presencia de Dios. La iglesia hoy es algo teórico, todo el mundo habla y los pastores dan grandes enseñanzas, cómo evangelizar, cómo recibir los dones del Espíritu, cómo orar, cómo hacer sanidades, cuánta cosa en el internet. Usted se va a YouTube y usted puede buscar el tema que usted desee, que le enseñen cómo hacer las cosas, pero si nosotros nunca venimos de rodillas delante de la presencia de Dios y comenzamos a decirle a Dios, yo quiero que tú me capacites, yo quiero que tú me esfuerces, yo quiero que tú me ayudes a hacer algo sobrenatural por esta tu causa, y hazme un cristiano de obra, no un cristiano de teoría. Entonces, hasta entonces nosotros no vamos a poder ver la gracia del Señor. Amén. Es que cada uno de nosotros, aquí no se trata que la iglesia va a crecer porque el pastor se esté esforzando, porque el pastor está orando. No, nosotros también vamos detrás de él, empujando esta obra, amén, trabajando, sudando la gota gorda para que Dios tenga la satisfacción de saber que acá en la iglesia Apóstoles y Profetas Monte de Sion hay un remanente que está trabajando y se está esforzando por la causa del Evangelio. Y déjeme decirle, los tiempos se están terminando y la oportunidad se va a acabar cuando muchos de nosotros queremos trabajar. La Biblia dice que la noche viene cuando ya no se puede trabajar. Aunque nosotros lo deseemos, no vamos a poder trabajar porque el tiempo, el reloj de los tiempos está establecido. Y sabe, amados hermanos, que un día desearemos, pero ahora es cuando podemos hacerlo. Las cosas van a ir de mal en peor y sabe que nosotros nos vamos a ir enfriando más, y cuando ya nos demos cuenta no vamos a tener ánimo de levantarnos. Aquel que tiene fuerza en esta noche, yo le insto, aquel que se siente todavía con deseo de buscar de Dios, yo le insto, cuando estemos en nuestra casa y haya una voz que nos dice que tenemos que orar, que tenemos que leer la Biblia, que tenemos que tener esa comunión con el Padre, no nos quedemos ahí simplemente con el deseo, sino pongamos la mano sobre el arado para que Dios sea quien nos dé a nosotros esa fuerza que nos está haciendo falta. Dentro del área metropolitana hay iglesias que están trabajando en grande, pero también hay iglesias que no trabajan. Nosotros no queremos estar ni entre medio, ni caer en la categoría de las personas que no es por las iglesias que no están trabajando, que se han conformado, que perdieron la visión. Así que lo primero que nosotros tenemos que anhelar como verdaderos soldados o como buenos soldados de Cristo es esforzarnos, que Dios nos esfuerce. ¿Cuántos en esta noche quieren pedir al Señor que Dios nos esfuerce? Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos ser mejores? Por eso es la enseñanza de esta noche, para que seamos mejores en el Evangelio. ¿Sabe, amados hermanos, que el segundo punto, vamos a tratar de ir rápido? El segundo punto es soportar el sufrimiento. Ese es el segundo punto. Para ser un buen soldado, nosotros tenemos que soportar el sufrimiento. 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Soportar el sufrimiento. Y es que nosotros, como lo dije antes, hay dos extremos, amén. Hay personas que cuando están bien se alejan de Dios, no quieren saber nada de Dios y se le dan rienda suelta a los vicios y a los placeres de esta vida. Y hay otra persona que es todo lo contrario, amén. Pero sabe, amados hermanos, que nosotros como cristianos muchas veces cometemos el error de predicar un evangelio fácil, un evangelio que si tú vienes al Señor todo va a ser color de rosa. Si tú le entregas la vida a Dios, Él va a cambiar todo tu lamento en baile, en gozo, en alegría. Se acostumbra a predicar desde los altares, amén, y decir
que Dios nos va a transformar a nosotros y nos va a dar todas las bendiciones del mundo. Amén. Y nosotros sacamos del contexto algunos versículos y los aplicamos y decimos: pedid todo lo que queráis y Dios se lo dará. Amén. Y sacamos del contexto. Yo sé que Dios responde, suple necesidades, amén, cuando lo necesitemos. Pero no es que Dios nos va a dar para deleites y placeres, o que Dios nos va a dar a nosotros toda la estabilidad del mundo, o toda la fuerza del mundo, o toda la alegría del mundo, porque no es así. Porque si no tuviera ningún chiste, todo el mundo quisiera ser cristiano, como ocurrió en los tiempos de la iglesia primitiva, cuando el gobernador Constantino hizo que ser evangélico era algo especial y le daba grado de honor a las personas que se convertían al cristianismo. Pero ahora no es así. Cada uno de nosotros, amados hermanos, sabemos, como lo dije antes, de que en algún momento la prueba va a venir. En algún momento Satanás va a tocar a nuestra vida. En algún momento Satanás va a pedir nuestra alma para ser zarandeado. Por eso es que nosotros tenemos que ser fuertes. Como le dice Jesucristo a Pedro, le dice: aunque el espíritu quiere, la carne es débil. Muchas veces nosotros en el espíritu amamos a nuestro Dios y decimos: nunca te voy a dejar, nunca te voy a dar la espalda, yo nunca voy a pecar, nunca voy a alejarme de tus caminos, yo te voy a ser fiel. Cuando estamos en el primer amor, prometemos cielo y tierra y le decimos a Dios: si tú me llevas con bien a los Estados Unidos, si tú me das una casa, si tú me das un carro, si tú me le das salud a mis hijos, yo voy a hacerte fiel en todo momento. Pero sabe que viene la adversidad y falta la comida en el refrigerador, se acaba el dinero para la gasolina del carro, se pierden las casas, se pierde lo económico. Satanás ataca nuestra salud, la salud de nuestros hijos, la salud de nuestros esposos, de nuestras esposas, y es entonces cuando muchos de nosotros dudamos si verdaderamente existe un Dios y si ese Dios es todo amor como las personas lo predican. Pero es que estamos engañados. Hay personas que nos están engañando. ¿Sabe que Pablo decía: sé vivir en escasez como sé vivir en abundancia? Pero todo esto lo estimo como pérdida por alcanzar el reino de los cielos. Nosotros, amado pueblo de Dios, tenemos que estar preparados para caminar por donde Dios nos quiera llevar. A Israel Dios lo atravesó por el desierto. No crea que fueron años de gloria, años de fiesta, años de saciarse del hambre que tenían y de la sed. No, fueron años de prueba, donde tuvieron que caminar en el sol, donde tuvieron que trabajar, donde tuvieron que esforzarse, donde tuvieron que ver al ganado morir, a sus padres morir, donde tuvieron que hacer mucho trabajo, pero Dios los sacó adelante y hubo un remanente que llegó a ver la tierra prometida porque se esforzaron. Nosotros en este momento, en esta hora, el Señor nos está diciendo: tienes que ser hijo mío legítimo en las buenas y en las malas, en la abundancia, en la escasez, en todo momento. No tienes que darme la espalda. Con Jesucristo andaba la muchedumbre de gente caminando con Él porque le daba de comer, porque le sanaba a sus familiares cuando estaban enfermos, porque le daba vista a los ciegos, porque multiplicaba el pan, como lo dije antes. Pero cuando Jesucristo le fueron a traer, cuando Él venía bajando del monte de los olivos, dice la palabra que todos se alejaron y que Pedro le seguía de lejos, porque es fácil decir yo soy cristiano cuando estamos bien, pero va a venir el momento cuando va a venir la persecución a nuestra vida y ya se está comenzando a dar. Ya no se puede predicar el evangelio libremente como antes se acostumbraba. Ahora nosotros tenemos que ser personas sabias y tenemos que tratar de nosotros de usar un vocabulario adecuado para que el amigo, para que el oyente, para que la persona allá afuera no se sienta ofendida. Esto solamente indica que son indicios de dolores. Tarde o temprano, amada iglesia, comenzará la persecución. Yo no sé, pueblo, qué tanto estemos preparados, pero todo aquel que no esté preparado va a tener que quedarse a lidiar con el sufrimiento que le espera. El Señor nos dice: esfuérzate por un momento, porque mi venida está cerca. En esta noche el Señor nos dice: yo sé que tendrás problemas, yo sé que tendrás adversidades, pero en ningún momento te voy a dejar. Yo voy a estar contigo, porque dice la Biblia: ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Amén. Ninguna arma forjada contra ti prevalecerá. Aunque Satanás se levante, aunque veamos grande, aunque haya tristeza en nuestra alma, no nos cansemos de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice la Biblia que si estamos tristes, cantemos alabanza. Amén. Amén. Dice que cantemos alabanza.
A ver, imagínese usted, el Señor nos está llamando a que en todo momento nosotros nos gocemos ante la presencia del Señor. O sea, que en todo momento nos identifiquemos como hijos legítimos y que no vamos a ir llevados como hojarasca de un lado para otro, sino que estamos firmes. El jueves predicábamos un mensaje y hablábamos de permanecer en el Señor. De permanecer, dice que todo pámpano que permanece en Él lleva fruto. Si nosotros no aprendemos a permanecer en Él y tratar de estar en ¿cómo le digo? En un estado espiritual estable, ¿sabe? Satanás nos va a atacar y Satanás va a hacer con nosotros lo que Él quiera. Porque es que hay hermanos que hoy están en lo más alto, contentos y brincan y cantan, pero cuando llegan a la casa se les va el gozo de la salvación y están tristes, que están llorando y quieren volver al mundo. ¿Por qué? Porque quizás el gozo que ellos tienen se basa en emoción, se basa en lo que están viviendo en ese instante, pero cuando llegan a su casa quizás la noticia no va a ser tan alentadora. Pero en todo momento nosotros no tenemos que cansarnos de alabarle a Él, de glorificarle a Él, no tenemos que cansarnos de darle la honra y la gloria a aquel que se la merece. Como pudo decir el hombre que más ha sufrido, el hombre que registra la Biblia que más ha sufrido por el Evangelio o por lo que Dios quiso hacer con él, ¿sabe? Pues Job, y Job dijo que desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo voy a volver allá. ¿Sabe? Muchos de nosotros a veces nosotros tenemos nuestra confianza en lo que tenemos o en lo que somos, no verdaderamente en la salvación que Dios nos ha dado a cada uno. Amén. En esta hora el Señor nos dice: tienes que sufrir por mi causa. Pablo dice: ¿quién podrá apartarme del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada. ¿Qué es lo que a nosotros nos está apartando de ser buenos soldados? De que perdamos nosotros esa destreza espiritual que necesitamos para seguir adelante, o para que Dios nos use en cosas grandes. Porque Dios nos puede usar a nosotros en cosas grandes. Cada uno de nosotros somos piezas importantes en el reino de los cielos. Pero Dios quiere que nosotros primero aprendamos a sufrir con Él. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a pasar por el fuego de la prueba? ¿Cuántos están dispuestos a que Dios les pruebe, a que Dios trate con su vida? Porque nunca vamos a crecer si espiritualmente nosotros no pasamos por el fuego de la prueba. Vamos al punto número 2, o el 3, perdón. Vamos a tratar de ser lo más breve posible, y tenemos que ser rectos y fieles. Pablo le dice a Timoteo: lucha legítimamente. Lucha legítimamente. Hay una palabra que me llama mucho la atención, que dice que nosotros cuando hagamos algo, hagámoslo no lo hagamos para aquel que nos está viendo, sino que lo hagamos para nuestro Padre, amén, que nos ve en secreto, y Él que nos ve en secreto nos recompensará en público. Hay personas que cuando usted los ve en lo físico, en lo que ellos son, cuando usted analiza su ministerio, son personas intachables. Y hay miles de personas que se han convertido a través de la palabra que estos varones han predicado. Y han habido sanidades, han habido prodigios, y hablan cuánta cosa bonita, y predican la palabra de Dios como ninguno de nosotros podemos hacerlo. Pero allá en lo íntimo, allá en lo personal, allá en su relación cotidiana con Dios, están dejando mucho que desear. Hay muchas personas que se esfuerzan por tener, ahora está esto muy famoso, que hay personas que están predicando la palabra para saciar sus propios vientres, como dice Jeremías, parece que es el que dice eso, que el Dios de ellos, que es su vientre. Hay personas que están predicando y son eruditos, y son reverendos, y son apóstoles, y son entendidos de la ley, y transversan la palabra de Dios para que la ofrenda sea más grande, para que la ayuda sea más grande, para tener más bienestar económico, para poder comprarse mansiones, helicópteros, casas, para tener todo lo que se llama lo terrenal en esta tierra. Pero en el reino de los cielos no tienen ni tan siquiera una peseta
o una monedita de oro. No tienen nada en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque todo el esfuerzo que ellos están haciendo, la recompensa está aquí en la tierra. En cambio, muchos de nosotros quizás nadie nos está viendo que estamos orando, nadie nos está viendo de que estamos trabajando, nadie nos está viendo de que estamos haciendo la lucha, de que estamos trabajando y nos esforzamos, y aquí quizás muchas veces nos hemos debilitado. El Señor nos ha restaurado y aquí nos tiene trabajando, aquí nos tiene, amados hermanos, haciendo su voluntad, y allá en el reino de los cielos tenemos preparada corona incorruptible para usted y para mí. ¿Sabe por qué? Porque para ser verdaderos cristianos tenemos que ser legítimos. Tenemos que ser legítimos. Muchos de nosotros tenemos que quitarnos eso de forzarnos para que se me escuche bien la alabanza, para que se me escuche bien el mensaje, para que se oiga bien, para que los hermanos se gocen. No, hay un Dios en los cielos que le está examinando a usted y está examinando su ofrenda. Así como examinó la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel, y en una fue aceptada y la otra fue rechazada, conforme a lo que vio en su corazón, el Señor los está analizando a cada uno de nosotros, y muchos de los que estamos aquí, muchos de los que nos están escuchando a través del mensaje que se está predicando por el internet, la ofrenda que están ofreciendo no es una forma aceptable y Dios les está rechazando. Dios los va a vomitar de su boca un día, porque no están en el fuego del evangelio, no están hablando lo que aquí está escrito, están corrompiendo el evangelio del Señor, porque son corruptos, son tiranos. Ya no son generales honorables del ejército celestial, sino que son personas tiranas que no están haciendo la voluntad del Padre y están apartando a las ovejas o a los demás soldados del evangelio verdadero. Ahora nosotros seamos sabios para alcanzar la bendición de los cielos. Tenemos que ser leales, tenemos que ser rectos, tenemos que ser santos, porque la santidad significa ser sin mancha, ser irreprensible. Cada uno de nosotros, como somos en lo interior, en lo que tenemos dentro, tenemos que ser hallados irreprensibles para la gloria del Señor. En esta noche pidámosle al Señor y digámosle: si he trabajado para tu obra y quizás me he esforzado para que la gente me vea, si he trabajado para tu obra y he tenido intereses mezquinos, si de alguna o de otra forma me he equivocado, yo te pido que me perdones, yo te pido que me ayudes, yo te pido que me depures y me traigas al verdadero ejército celestial, y que me hagas capaz de mantenerme ahí y no apartarme de a diestra ni a siniestra. Porque los que llamó Josué para la guerra fueron muchos, pero los que estaban capacitados fueron pocos. Porque hay muchos que quieren avanzar, pero no quieren pagar el precio. En esta hora nosotros tenemos que avanzar tomados de la mano del Maestro. Yo le digo, amados hermanos, aprendamos la rectitud en nuestros trabajos, en donde estemos. Aprendamos a ser rectos en nuestro vocabulario, aprendamos a ser decentes, coherentes en lo que decimos. No hablemos demasiado, seamos diferentes, vistámonos de la armadura del Dios, seamos personas que somos, amados hermanos, que estamos preparados para serle fiel a Él en todo momento. ¿Sabe? Esto se da mucho, o se daba mucho en los ejércitos antiguos, cuando el rey o el general estaba en lo más alto de su poderío en cuanto a la guerra. Amén. Dice que tenía muchos aliados y tenía muchos generales y tenía muchos capitanes de guerra, y que eran todos de mucha confianza. Pero cuando se le iba debilitando, cuando perdía toda la fortaleza y venía la amenaza enemiga, dice que se daban lo que nosotros conocemos como golpes de queda o golpes de estado, y los mataban sus propios generales que ellos tenían, los brazos derechos que ellos tenían, se rebelaban contra ellos porque eran personas que no habían aprendido a serle fiel. Pero cada uno de nosotros dentro de las iglesias hay personas que están generando divisiones, hay personas que dentro de la iglesia dice: te diste cuenta cómo te quedaron viendo, te diste cuenta cómo el pastor predicó para ti, estás viendo cómo los hermanos hacen acepción de personas. Esa es la voz del enemigo, quien está sembrando discordia entre los hermanos, y muchas veces nosotros nos dejamos ganar ventaja. Pero digámosle a Dios: ayúdame a mantenerme fiel para que yo solo hable cosas buenas del evangelio, porque el evangelio
no es el evangelio en sí el que está perdiendo la autoridad. Somos nosotros como cristianos quienes estamos perdiendo la autoridad, porque somos un montón de corruptos. Yo no lo digo por usted. Allá afuera hay muchas personas que están corruptas, que se visten como ovejas, pero dice la palabra que por dentro son lobos rapaces. Así que en esta noche digámosle al Señor: cámbiame de adentro para afuera, para ser una persona recta, para ser una persona que camine en rectitud por donde tú me quieras llevar. Amén. ¿Cuántos quieren ser rectos y temerosos del Señor? Gloria a Dios. Bendito Dios, sí, amén. Vamos a ir, amados hermanos, al siguiente punto. Gloria a Dios. Un cristiano, o un verdadero soldado, un buen soldado, está dispuesto a pagar el precio. Todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Eso dice, si no me equivoco, es el capítulo 3 de 2 de Timoteo, si no me equivoco, el versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Vámonos al punto número 4. No me voy a detener en ese porque ya lo toqué un poco cuando estábamos hablando, amados hermanos, del sufrimiento. Vámonos al punto número 4. Para ser buenos cristianos o buenos soldados, amén, o para ser personas buenas dentro del camino del Señor, tenemos que ser personas disciplinadas. Tenemos que ser personas disciplinadas. Oigan lo que dice el mismo versículo que estábamos diciendo. Dice: el labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Tenemos que ser disciplinadas cada uno de nosotros. Y es que dentro de las iglesias hay muchas personas, como lo dije antes, que queremos sobresalir o queremos alcanzar el reino de los cielos. Pero, ahí está el pero. Somos personas que no podemos orar 5 minutos porque ya queremos ir a leer otros 5 minutos. No podemos leer 5 minutos porque ya queremos ir a ver televisión otros 5 minutos. Somos personas que no tenemos una disciplina, no tenemos hábitos buenos dentro del evangelio. Yo soy una de las personas a las cuales me ha costado y me sigue costando la disciplina dentro del evangelio. Amén. Tanto los líderes como el pastor y cada miembro de la iglesia tienen que ser disciplinados donde quiera que va. Y la disciplina tiene que ver mucho con lo interior como con lo exterior. Usted tiene que ser disciplinado o reverente cuando viene a la iglesia a recibir palabra de Dios, a adorar al Rey de Reyes. Tiene que tener esa quietud, tiene que tener ese zozobro, tiene que tener esa sabiduría para saber cuándo hablar, cuándo no hablar. Tenemos que ser disciplinados a la hora de dedicar nuestro tiempo al Señor. Si le decimos a Dios: voy a orar 1 hora, vamos a orar 1 hora, porque cuando a un soldado se le dice que tiene que hacer 20 de pecho o 30 de pecho o tiene que hacer, no qué sé yo, cortar tantas puertas alrededor de un estadio, lo tiene que hacer porque son personas disciplinadas. No va a dar 20 y se va a ir a acostar y va a dar otras 20 y se va a ir a acostar. No. Para que nosotros seamos personas efectivas, tenemos que ser personas disciplinadas, que llevemos los gestos a la mente. Si queremos leer, digámosle al Señor: ayúdame a leer la palabra 20 minutos. Ayúdame a orar 20 minutos. Ayúdame a consagrarme por tanto tiempo. Quiero ir a la iglesia y quiero mostrar la disciplina que he adquirido. A mí me encanta ver los desfiles allá en El Salvador. Para el 15 de septiembre se daba mucho. Cuando usted ve aquellas bandas de guerra caminando por las avenidas de la ciudad y usted ve la disciplina que estos muchachos han adquirido, y los golpes van todos en conjunto y levantan la mano todos juntos y se mueven todos juntos en fila y todos van marchando al son del compás de los bombos y de los tambores y los redoblantes, porque ellos a través de la práctica han adquirido disciplina. Muchos de nosotros caminamos para un lado, nos movemos para otro lado, andamos como aquellos son pocos que usted quiere seguir para dónde van y no encuentra el camino, porque unos van para un lado, el otro para el otro lado, uno jala para aquí
aquí, el otro para allá. No tenemos esa disciplina. Si el Evangelio, si esta obra quiere seguir adelante, nosotros tenemos que ser disciplinados y sabernos dejar guiar. Esa es otra de las cosas que emprende el ser disciplinado. El disciplinado sabe recibir órdenes. Si a nosotros se nos está llamando a recibir órdenes, quizás no del pastor, quizás no mía, pero allá en los cielos hay un Dios que está tratando con cada uno de nosotros y que nos está llamando de continuo. Y si nosotros no tenemos la disciplina para saber discernir entre la voz de Dios y la voz de los hombres, vamos a caminar en deriva. Dice la Biblia que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán por el abismo. Así que en esta noche digámosle al Señor, en comportamiento, en rectitud, en disciplina, en saber acatar órdenes, yo tengo que ser un soldado disciplinado y yo tengo que verme bien aquí en lo físico, porque yo soy un soldado que me he puesto la armadura del Evangelio. Eso dice Efesios, amén. Dice vestidos de la armadura del Evangelio. Nosotros estamos vestidos de la armadura del Evangelio, por lo tanto tenemos que identificarlo. ¿O usted cree que yo voy a hacer los mismos movimientos que hace una persona que ya estuvo en el cuartel por 20 años, 10 años, 3 años, 4 años? Vamos a tener la misma destreza física, las mismas habilidades para manejar el revólver, para manejar, amados hermanos, todo el armamento, para desarmar, para hacer cuantas cosas. No, yo voy a fracasar porque yo no estoy adiestrado y no fui disciplinado. Queremos ser personas victoriosas en el Evangelio. Yo admiro a las hermanas y a los hermanos que son disciplinados con sus hijos. Y esa es otra cosa, y no voy a entrar en detalles porque esto de la disciplina da para mucho. Pero a mí se me enseñó disciplina desde pequeño. A mí se me enseñó que cuando yo estaba en el culto de niños, mi mamá estaba sentado en el lado de la dama, yo estaba sentado en el lado de los caballeros. Yo no tenía un hermano, yo no tenía padre, no tenía nadie que se sentaba conmigo, pero yo no me podía levantar de ese asiento hasta que se terminaba el culto. Y si me levantaba, mi mamá me iba a traer de la oreja en donde yo estuviera. Y me volvía a sentar y no me podía levantar. Fue una disciplina que se me enseñó y yo aprendí. Gracias a Dios no soy de los hermanos que anda para arriba y para abajo en el culto. Así nosotros tenemos que ser disciplinados con nuestros hijos. En nuestra casa enseñarles que las cosas de Dios son un respeto, que las cosas de Dios se hacen con reverencia. ¿Sabe? En esta iglesia no se da. Pero hay muchas iglesias, sobre todo cuando los muchachos son crecidos en este país, que sacan el teléfono y están texteando, están en Facebook, están haciendo cuanta cosa. Usted está orando, le pasan por encima y le pisan sus callos, los dedos, y cuántas cosas sucede dentro de las iglesias. ¿Por qué? Porque los padres no han sabido disciplinar a sus hijos. En esta noche el Señor nos dice, para ser buenos soldados tenemos que ser disciplinados y saber transmitir disciplina a nuestros hijos y a nuestra familia. Amén. ¿Cuántos quieren ser disciplinados? Yo no lo digo, amados hermanos, con rencor o con el deseo de ofender a alguien, sino con el deseo de que cada uno de nosotros vengamos a gozarnos a la presencia del Señor. Que nada nos robe a nosotros la bendición, porque nosotros quizás estemos acostumbrados a estar como estamos ahora. Amén. Que cualquiera se levanta, que los músicos andamos dando vueltas, que vamos a ver el sonido, que cuánta cosa. Pero esas son cosas que tenemos que ir mejorando, porque van a venir personas que están acostumbradas al orden y lo primero que van a ver es nuestra irreverencia, nuestra indisciplina. Y en lo espiritual y cuando estamos en la adoración y cuando se trata de enseñarles a nuestros